El análisis del día con visión global. Por unanimidad, la Reserva Federal ha decidido mantener los tipos de interés sin cambios. Sin embargo, en el comunicado posterior a la reunión de 2 días celebrada por el Banco Central estadounidense, la Fed se muestra más optimista sobre la evolución de la economía y la recuperación del mercado laboral, por lo que no descarta una subida en el mes de septiembre. Los principales indicadores de Wall Street se mantienen con avances de medio punto porcentual tanto para el Dow como para el S&P 500, que se mantiene al borde de los 2.100 puntos. Saludamos a don Gonzalo Cañete de Soto. Gonzalo, muy buenas noches. Buenas noches, Manuel, ¿cómo está? Encantado de saludarle. Don Gonzalo Cañete de Soto es analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote. Empezamos por lo último, por el comunicado de la Reserva Federal. Reconoce mejoras en la economía de Estados Unidos y también en el mercado laboral. Por unanimidad mantiene los tipos de interés sin cambios en esta última reunión del mes de julio, antes de la de septiembre, pero parece que los inversores abren ya la puerta directamente a una primera subida de tipos el próximo mes de septiembre, a la vuelta de vacaciones. No sé si se encuentra entre ellos o sigue pensando que la Reserva Federal podría retrasar esa primera subida de tipos de interés. No, bueno, no sé lo que hará en septiembre, pero desde luego lo que tocaba hoy no se ha mojado, no ha dado una fecha y es lo que se estaba especulando, con que se podía dar ya la fecha de que en septiembre se subirían los tipos. Lo hemos dicho más de una vez, que la Reserva Federal amaga antes de golpear, y en este caso todavía no ha dicho que vaya a golpear. Y además ha hecho referencia, si no me equivoco, también a cifras de inflación, a empleo. Sí. Ha dicho que cuando unas cifras de inflación acordes, entonces se decida la subida de tipos. Creo que en este caso ha demostrado más ambigüedad de la que se podía esperar. De hecho, uno de los, pues no sé si es el CNBC o alguno de los medios que estaba siguiendo yo mientras tenía mercado en pantalla, le he escuchado al reportero decir algo así como que estaban utilizando una poker face statement, la Reserva Federal. Es decir, que toma situación de cara de póker en lo que se refiere a la subida de tipos. Y bueno, creo que además el mercado ha respondido muy bien a lo que usted y yo comentamos el lunes pasado. Fíjese que yo hice una serie de alusiones a la evolución que estaba teniendo el oro, que tiene una figura potencialmente alcista, a la evolución que estaba siguiendo también la libra contra el dólar, que por cierto hoy ha atacado resistencias y las ha roto, aunque se encuentra en una zona intermedia. Y usted mismo, según dije eso, me dijo, bueno, entonces quizá ese canal bajista en el que parece que el DAX Cetra, que no el IBEX, pero sí el DAX Cetra, se ha metido, se confirmaría que nos quedaríamos estancados en caso de que no se hagan referencia a subidas de tipos. Y fíjese que ahora mismo, en estos minutos, futuro de DAX está tratando de mantenerse por encima de los 11.250, porque por debajo de los 11.150 puntos, 11.200, ya estamos dentro del canal bajista de nuevo. O sea que ayer entramos en ese canal bajista y hoy, durante la jornada, hemos tratado de salir de él, en lo que se refiere al mercado alemán, que al fin y al cabo es el que lleva el ritmo de la bolsa europea. Sí. Y creo que en este caso pues se ha dejado clara bastante la indecisión. Usted también lo ha seguido, o sea que ahora ha visto como ha visto yo esa bajada que ha tenido el S&P 500 en velas de 5 minutos y rápidamente recuperación. Sí, y además siguiendo, fíjese que la figura que yo le comenté el lunes del oro se ha acercado peligrosamente durante el anuncio de la Reserva Federal a los $1.100 la onza. ¿Qué pasa? Que a partir de los $1.105, $1.110 la onza, creo que entraríamos en una zona de sprint que nos llevaría a $1.125 la onza, lo cual no es mucho, pero es un gráfico de vela de 4 horas con un patrón hombro cabeza hombro invertido que nos podría llevar efectivamente un repunte en el oro. Y sabemos que el oro está muy vinculado con el dólar y ese repunte solo se produce generalmente por una debilidad del dólar. Y en este caso tengo dos mercados que creo que confirman lo que digo, que es la libra atacando el dólar en resistencias y el oro muestra una figura potencialmente alcista si es que cruzamos esos $1.109 la onza en el oro. Fíjese, estoy mirando el mercado de divisas, prácticamente no hay movimiento entre el euro y el dólar, a pesar del comunicado de la Reserva Federal. Prácticamente no hay ningún movimiento. 1.1028, 1.1027, en ese rango se está moviendo. Efectivamente, y de hecho la vela que ha precedido, bueno, la que ha posterior al comunicado,
ha hecho 2 mechas bastante amplias, tanto para arriba como para abajo, pero usted lo ha dicho, se ha quedado ahora mismo indeterminada. Como también lo ha hecho en sí, yo hablo de la libra contra el dólar, pero es cierto que la figura que ha hecho libra contra el dólar también ha mostrado cierta indeterminación, porque ha hecho un movimiento a la baja bastante fuerte y otro al alza, y se ha quedado ahora mismo en un punto intermedio en el que estamos en stand-by. Pero realmente en el caso de me gusta más la libra contra el dólar porque veo que tiene primero ese ataque de resistencias importantes que nos llevarían pues a la zona del 1,5880 y además dentro de un canal alcista, creo que eso se confirma. Mientras aguante esa zona alcista probablemente veamos que ahora con más argumento que nunca se dedique a atacar las resistencias que hay en la libra contra el dólar y consolidarla, que a lo mejor nos lleva a esa zona. En el eurodólar lo normal sería, fíjese lo que le digo, incluso podríamos ver que hace una ligera bajada, que entraría un poco en contradicción, no creo. ¿Por qué? Porque si hace una ligera bajada y recupera de nuevo la zona en la que está, 1.10, 1.1050, también nos estaría dibujando cierto patrón alcista y nos podría llevar hacia el 1.1425. Fíjese lo que le digo, que es la zona prácticamente de topes que hemos tenido los meses previos. Entonces, creo que sí podríamos encaminarnos a esa zona, y además el lado negativo es que la renta variable en Europa, como usted dijo el lunes, que me lo confirmó usted mismo ese razonamiento, me dijo, bueno, entonces DAX se queda dentro de ese canal bajista. Pues a lo mejor, probablemente la siguiente parada del DAX, si vemos que no conseguimos salir del canal bajista que se formó ya en abril, insistimos que es un canal bajista que viene de lejos, si entramos ahí de nuevo y no conseguimos salir, probablemente DAX pare en los 10.800 aproximadamente como primera parada, porque luego buscará el pie del canal bajista. Y en el caso del IBEX, afortunadamente, y digo afortunadamente porque generalmente somos los que peor parte nos llevamos el mercado español en Europa, pero en este caso tenemos los 11.200, 10.800 como soportes y no nos hemos metido en ese canal bajista que formó el mercado español. Entonces a lo mejor hay algo más de aguante ahí. Vamos a verlo en estas próximas sesiones. Estaba mirando también en el mercado de materias primas, los futuros del Brent, del West Texas, el movimiento tras conocer el comunicado de la Reserva Federal. Bueno, pues prácticamente sin movimiento tampoco. El West Texas, los futuros vienen con un ligero repunte del 1,40, hace media hora era del 1,70, bueno, ese movimiento. Y en cuanto a los del Brent, se mantienen ahí con un avance en torno a las 2-3 décimas. El movimiento también está siendo mínimo aquí en el precio de las materias primas, en el crudo me refiero. Sí, pues fíjese que según lo está diciendo usted, he ido yo también a echarle un vistazo. Sí, lo único, veo también además ciertas paradas, porque estábamos realmente bajando en el crudo británico con el Brent, ligeras bajadas que estábamos teniendo si seguíamos un poco la evolución de la sesión de hoy, y veo ciertas velas haciendo un ligero soporte, sobre todo en torno a los 48.50 probablemente tengamos soportes en el West Texas, y en el Brent, bueno, en el Brent no está tan claro ese soporte, pero en el West Texas yo creo que en torno a los 48.50 y soporte. Y quién sabe, bien, o esto ya está bastante descontado, es decir, que tanto usted como yo podíamos prever esto y el resto de operadores también lo han previsto en el mercado, o bien sencillamente se está haciendo una pausa y mañana cuando empiece la sesión veremos que esto se decanta, pues como a lo mejor sospecho que es una subida en el eurodólar, pues eso, subidas en la libra contra el dólar también, y a lo mejor repuntes del oro, y en este caso, en el crudo, lo que veríamos sería, siguiendo esa lógica, también un repunte, un ligero repunte, bueno, tampoco es demasiado, o sea, que nos lleve al West Texas al 49.50, a los 50 es el barril, o sea, que tampoco sería lo normal en los próximos minutos, y luego ya, de cara a que esto se consolide y que suba más contundentemente durante las próximas semanas, quizá los $55 el barril. Quería preguntarle, don Gonzalo Cañete de Soto, por los emergentes, en particular por Brasil. Contábamos al inicio del programa que en estos momentos, con la bolsa de China rebotando este miércoles, muchas miradas de los inversores internacionales están posándose en Brasil, después de que Standard & Poor's haya lanzado en estas últimas horas una nueva advertencia en el informe que ha hecho público, la posible rebaja bono basura del rating del país. Lo miramos en particular desde España, porque allí tenemos a Telefónica, Santander, Mapfre a la cabeza, empresas con presencia importante en el país, y la moneda brasileña pues acumula una depreciación del 30% frente al dólar en lo que llevamos de año. Estamos ante una grave preocupación por Brasil, teniendo en cuenta también que a partir de septiembre podrían empezar a moverse los tipos de interés en la Fed en Estados Unidos.
Claro, esa reflexión es muy interesante. Brasil, no hay que olvidar que quizá la distorsión, por lo tanto, quiero quitarle peso al asunto en el sentido de que la reflexión que le voy a dar ahora, y es que Brasil está también metido en un ajuste fiscal, está metido en ciertas reformas internas que están haciendo, y eso en principio lo que haría es, bueno, pagan la factura de tener ciertos desajustes a nivel macro. El tema está en que Brasil, y esta es la parte preocupante, usted lo ha dicho, la Reserva Federal, bueno, ¿qué pasaría? Que puede provocar de efecto en la economía brasileña, bueno, y en toda la economía de América Latina, pero sobre todo en la brasileña, porque no hay que olvidar que Brasil es el que, con diferencia, tiene el mayor volumen de negociación externa o balanza de pagos más grande, por decirlo así, de toda América Latina. O sea, supera con mucho la de Argentina, la de Chile y la de México. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso sí le afecta más lo que puede ser la fluctuación que tenga su divisa, el real brasileño, y sobre todo una cosa que es un poco más preocupante con respecto al resto. En este caso Argentina no la comparo porque está en peor situación, pero sí Chile, por ejemplo, sí México, y es que Brasil tiene un 8,89% de tasa de inflación, más o menos, lo cual deja poco margen a maniobrar, porque en todo caso, si la subida de tipos del dólar les afectase, porque al fin y al cabo se sabe que estos países utilizan muchísimo la divisa de los vecinos del norte como referencia en el comercio, si les afectase tendrían que incluir y tratar de recurrir a una política monetaria más laxa o más expansiva para sacar ventaja competitiva, y en ese caso con unas tasas de inflación del 8,89% le vuelven a una economía o una política macroeconómica más complicada, porque es más difícil tomar ese tipo de políticas cuando la inflación, por ejemplo, está descontrolada. Y en este, pues es el único apunte que puedo hacer, que a corto plazo no veo que sea un problema y que considero más bien que es una distorsión que se produce sencillamente por el ajuste en el que se emerge el país, pero sí es cierto que a medio plazo, como usted dice, de cara a septiembre, habrá que ver cómo le repercute la posible subida de tipos del dólar, porque el real brasileño, en caso de tener necesidades de liquidez o de rebaja con respecto al dólar, lo tiene más complicado, porque a nivel interno pues le provoca un efecto bastante más negativo sobre las tasas de inflación que ya rondan el 9% en Brasil. Para finalizar, don Gonzalo Cañete de Soto, había inversores que estaban interesados en posicionarse en Grecia cuando abriese la bolsa, hoy miércoles o mañana jueves. Al final, las últimas noticias es que parece que no será posible hasta la próxima semana. Los bancos locales tienen algunos problemas y, entre otros, los inversores pues no pueden utilizar sus posiciones para comprar acciones. Sí, ¿y cuál es la pregunta? Que si... ¿Cómo lo interpretamos? ¿El problema de los bancos locales única y exclusivamente está en función de las posiciones de algunos inversores, o no hay el dinero suficiente como para poder permitir un funcionamiento normal de la Bolsa de Atenas? No, yo creo que además esto es común, o sea que en cuanto hay, por decirlo así, cierta incertidumbre sobre la estabilidad financiera de todo el país, se cierra, forma parte del corralito y del control del control de capitales que establece, exactamente, cerrar la bolsa y no dejar que fluctúe así. Respecto a que se pudiesen entrar compras y demás, muy probablemente, porque ya vemos que en otros sectores, en otros mercados, que no son el mercado de stocks de capitales, de activos, pues sí es cierto que durante los últimos meses sí ha habido compañías europeas interesadas, viene la participación, por ejemplo, hostelera y este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que estoy seguro que probablemente sea foco de compras cuando por fin abra el mercado. Respecto al control de capitales, pues ya sabe usted que en este caso pues es otra vez más lo mismo de la cara de póker que mantengan, porque no sabemos exactamente cuándo decidirán que hay poco o mucho riesgo sobre levantar ese control de capitales, porque al fin y al cabo es lo de siempre. Cuando se habla del sector bancario se desconoce siempre las cifras que se manejan a nivel de caja por parte de los principales bancos de un país, y nunca van a revelar ese dato porque revelarlo implicaría que muestran un punto débil del sector. Es como decir, el breakout de cualquier negocio está en que si te dice la liquidez que tiene disponible, pues ya se acabó la historia, porque sabemos hasta dónde le podemos llevar para quedarlo. Entonces, por eso nunca se revelan este tipo de cifras, y probablemente lo mantengan como una cuestión que decida a nivel interno el gobierno y que probablemente además, por supuesto, tutorizado por las autoridades bancarias europeas. Un verdadero placer, como siempre, don Gonzalo Cañete de Soto, desde Londres, analista y ejecutivo de cuentas de Suscote. Gracias por ayudarnos a interpretar con visión global la evolución de los mercados. Le deseo esta noche de miércoles pues una feliz noche ahí en Londres, a disfrutar, y mañana jueves pues un extraordinario negocio. Gracias, Gonzalo, un abrazo. Muchísimas gracias a usted, le mando un abrazo.